La desigualdad económica es uno de los agravantes más importantes respecto al asesinato de líderes sociales, producto de la falta de incentivos por parte del gobierno y la presión por parte de grupos armados. El campesino recurre a sustituir cultivos tradicionales por cultivos ilícitos más rentables, lo que termina en financiar y ampliar aún más las zonas de conflicto. La violencia armada tiene un impacto desproporcionado sobre la población civil y en particular sobre la población pobre rural. Como perspectiva sociológica podemos encontrar que las minorías emergentes están siendo afectadas en el sentido de que están asesinando a sus representantes, por lo que si se asesinan sus líderes, se están callando las voces a todas estas comunidades. Como perspectiva política podemos encontrarlos la no acción del Estado ante estos hechos de violencia, que lo único que hacen es que toda esta violencia hacia los líderes sociales y sus comunidades se siga perpetuando con el tiempo. Y por último, en perspectiva económica, según Redesgal, Red de Estudios sobre Drogas de América Latina, nos dice que el asesinato de líderes sociales no es más que el resultado de la lucha por los mercados ilícitos y las regiones donde se producen sustancias ilícitas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el asesinato de líderes sociales lo único que hace es abrir nuevos mercados ilegales, lo que hace que se afecte a la economía, digámoslo, normal que puede tener un país o un estado. Durante los últimos años y tras la firma de los acuerdos de paz, el gobierno nacional ha avanzado en la planificación y creación de normativas para reducir el asesinato de líderes sociales. Pero las funciones de dirigir, controlar u organizar han sido deficientes, con una cobertura pobre por parte de los organismos de control. La Contraloría General de la República desde 2014 ha venido haciendo un seguimiento especial a la ejecución de la Unidad Nacional de Protección, dadas las graves irregularidades en el manejo de los recursos que se han encontrado. Se encuentra un desorden administrativo y gerencial en elevadas proporciones, por ejemplo, la deficiencia e irregularidad en materia de contratación. Además, en esta problemática podemos observar la falta de inclusión por parte del gobierno, ya que se trata de grupos indígenas o comunidades afrocolombianas, lo cual hace que esto no sea de mucha atención para el gobierno. Sobre el tercer cuestionamiento, vale la pena resaltar las fuerzas económicas, que se vieron recientemente reducidas debido al cese en las actividades productivas. También las fuerzas socioculturales, que se ven reflejadas en la diversidad del país. Y por último, las fuerzas políticas y legales, donde la creación de normativas para la defensa de líderes y lideresas son el eje central. Hola, hoy estamos con el profesor Milanese, el cual se desempeña como politólogo y profesor de Ciencia Política en la Universidad ICESI. Bueno, una de las preguntas que se les va a hacer en la entrevista va a ser: ¿qué piensa acerca del asesinato de líderes sociales en Colombia? A ver, yo creo que la primera parte de la respuesta es normativa, en el sentido de que es una cuestión dramática y evidentemente un drama social, uno de los principales dramas sociales que hay en Colombia. O sea, justamente cuando desde un punto de vista humano y además desde un punto de vista democrático es terrible que esté pasando algo similar. Dicho eso, lo importante me parece que en muchos aspectos es tratar de entender cómo y por qué pasan esas cosas, porque de alguna manera es la forma en la que podemos pensar políticas públicas que permitan evitarlo. ¿Cree que la poca acción del gobierno sobre este tema afectará en un futuro cercano su legitimidad? A ver, yo creo que acá hay que hacer una división, porque una de las explicaciones que por lo menos a las que nosotros llegamos desde el punto de vista de investigación, nos obligan a separar los niveles de gobierno. ¿De acuerdo? O sea, la explicación de que se esté matando a líderes sociales, o por lo menos explicaciones que nosotros encontramos, parten de una premisa. Uno, que es una cobertura relativamente escasa del territorio por parte del aparato estatal en su dimensión nacional. Ahora, eso no quiere decir que no haya Estado desde el punto de vista subnacional porque el Estado nacional no esté presente. ¿De acuerdo? Un poco lo que nosotros encontramos en este sentido es que hay dos explicaciones en términos de tipos ideales que explican el asesinato de líderes sociales. Una explicación criminal y una explicación política.
Obviamente la explicación criminal tiene un componente político y la explicación política tiene un componente criminal, pero cada uno predomina en cada una de ellas, produciendo trayectorias de explicaciones. Desde el punto de vista criminal, esencialmente lo que nos encontramos es, bueno, que muchos territorios que eran controlados por la FARC antes de los acuerdos de paz, la FARC se desmovilizan, se desplazan, y lo que nos encontramos es un inicio de una disputa entre nuevos actores que quieren controlar esos territorios frente a la ausencia del aparato estatal. ¿De acuerdo? Y que son territorios que están fuertemente asociados a la presencia de economías ilegales y criminales en muchos casos. Por ejemplo, el tema de la coca, el tema de la minería ilegal y ese tipo de las esmeraldas en otros lugares, etc. En el caso de la explicación política, que es lo que nos encontramos por el contrario, que evidentemente las economías ilegales están presentes, pero también nos encontramos cómo hay actores políticos que empiezan a disputarle el control territorial a los actores políticos que predominan en esas regiones. Los que vemos que donde hay regímenes políticos subnacionales cerrados, autoritarismos subnacionales, en este caso, sin amenazas, no hay asesinatos a líderes sociales. Donde los sistemas son abiertos y competitivos, tampoco hay asesinatos a líderes sociales. Pero en aquellos territorios que tienen de alguna manera una dinámica intermedia, es decir, donde empiezan a abrirse los sistemas políticos y donde nuevas fuerzas empiezan a ser una amenaza desde el punto de vista electoral a los actores que estaban arraigados, es donde se empiezan a matar muchos líderes sociales. Por ejemplo, una de las variables que nosotros vemos que explican estos asesinatos es el surgimiento de izquierdas competitivas, que antes no lo eran. Por eso decimos que es una explicación más de corte político, aunque naturalmente todo asesinato de líder social tiene un componente criminal y no deja de tenerlo. Ahora, sí, indiscutiblemente lo que pasa es, no necesariamente esto se termina transformando en un proceso de deslegitimación de esos actores políticos locales, pero sí de los actores políticos nacionales.